43, cuando lo tumbaron ellos mismos. Entonces, pasó a gobernar Charles Rivière Girard. Pero Charles Rivière Girard, aunque de este lado de la isla hubo algunos que lo acompañaron en la lucha para tumbar a Boyer, él continuó con la dominación. Entonces, la dominación hay que pensarla en dos formas. La primera, la original, la que es del comienzo, que es con J.P. Boyer. J.P. Boyer. Y cuando toman a Boyer, la continúa Charles Girard. Entonces, tenemos que hay unos movimientos ya inquietos por crear la república. Tenemos que entender eso como una cuestión de inquietud, pero la inquietud no nos lleva a pensar en cómo lo haríamos sin la ayuda internacional. Ahí se produce un movimiento en la ciudad capital, Santo Domingo, y otro en Puerto Plata, que coinciden en que debemos volver a España, o debe darse la nueva república con la protección de España. Pero en las Mates Farfán aparece un señor de apellido Pimentel, que le interesó también el movimiento este independentista o separatista, pero él cree que deben ser los ingleses. Y así van sucediéndose los casos y llegamos a Aso. En Aso aparece Buenaventura Báez, prominente, rico, conocedor de algo de Europa porque fue por ahí un tiempo. Y ahora lo tenemos junto a otros como representantes de la parte oriental de la isla, pero ahora en Puerto Príncipe como constituyente para legalizar el gobierno de el mismo que hemos dicho que es el segundo ocupante, que es el general Rivière. Entonces, al presentarse ellos y plantearle ese problema al cónsul de Francia, que era de apellido Levasseur, ese plan se convierte y lo conocemos hoy en día como el plan Levasseur. Ese plan Levasseur planteaba que sí, que lo vamos a separar de Haití, pero vamos a seguir bajo la bandera de Francia y con algunas concesiones para que Francia también se compense. Ninguno de esos planes progresaron. Entonces quedan aquí unos jovenzuelos encabezados por Sánchez y el hermano de Duarte, que era Vicente Celestino, y le escriben a Juan Pablo Duarte solicitándole que venga, que mande, que traiga para hacer, eso hay que dejarlo ahí pendiente, yo digo que tomen nota, para hacer que diciembre sea memorable. Eso hay que pensarlo ahorita. Entonces, nada de eso sucede y mientras tanto tenemos a Duarte fuera de la República, fuera del territorio. Anda con él Pedro Alejandrino Pina y anda con él Juan Isidro Pérez. Mientras tanto, así es. Entonces, sí, así es. Entonces, Sánchez y Celestino, que han enviado una carta a Duarte para que consiga ayuda para la independencia o para la separación, no se da nada de eso. Al no darse nada de esto, todavía Mella no participa de esa carta y Mella está preso en Haití, porque lo hizo preso el mismo Charles Rivière, y lo hizo que se mantenga preso por allí, y por eso las cosas se van dando sin Mella. En ese sentido, señoras, señores, tenemos un asunto muy a estudiar hoy, que es lo que nos trae aquí. Existe un señor que es para todo, como decimos abogados, es mi defendido, es Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla, como no podemos verlo como individuo, no podemos verlo como persona individual, no podemos verlo solo. ¿Cómo se alían todos esos fracasados, todos esos movimientos que no echaron para adelante? ¿Cómo se alían en torno a una figura? Hay una figura que sobresale, pero está manejando un grupo que tiene tendencia primero cívica, o sea, civil. Y cuando llegamos al 30 de enero
ahí vienen 2 regimientos que estaban en Haití. Decimos Haití, cuando decimos Haití es al oeste, pero Haití era todo. Y esos 2 regimientos los comanda Felipe Alfaro. Bobadilla se encarga de reclutar a Felipe Alfaro para el movimiento. Cuando lo recluta, está pasando el movimiento de cívico a cívico militar, que hay que tomar muy en cuenta que los movimientos aquí, para poder lograrlo, tienen que ser en esa combinación cívico-militar. Eso es necesario que le tomen en cuenta ese asunto. Entonces, antes que el 30 de enero, Bobadilla y su grupo, vamos a llamarle su grupo o partido, han producido el manifiesto del 16 de enero, que es la base sobre la cual se proclama la República, y la proclama Tomás Bobadilla, no fue otro. Tienen que estar seguros que Sánchez no apareció, no fue a la Puerta de la Misericordia ni fue a la Puerta del Conde la noche del 27 de febrero. Que de Mella lo único que se dice fue que tiró un tiro y más nada, no tenía ni gente para eso. Entonces, en esa medida, ese es el ambiente que tenemos, y esa noche no está Duarte, no está Pedro Alejandrino Pina, no está Juan Isidro Pérez, Sánchez no llega. Señores, no sabemos qué habrá hecho Benito González. ¿Qué hizo Benito González? No sabemos. Entonces, en esa medida, llegamos al 27 de febrero y Tomás Bobadilla es quien proclama la separación de nosotros de este lado, que ahora le vamos a llamar, mientras tanto, los haitianos y todo el mundo le estaba llamando a esto la parte este, no teníamos nombre, la parte este de la isla. Entonces, es que cuando ya se proclamó, llega a la Puerta del Conde la información de que de aquel lado del río Osama, que no era el chin de agua que ustedes ven hoy, y no había puentes, hay unos sublevados en un sitio que le llamaban para ese tiempo Monte Grande, que se llama igual que la presa que han hecho por el sur, Monte Grande. El gobierno encabezado por Tomás Bobadilla y el vicepresidente de la misma junta, Manuel Jiménez, ese Jiménez con ese, y Mella también, y todito cruzaron el río y fueron allá y sofocaron el alzamiento. Ese alzamiento estaba comandado por Santiago Basora. Santiago Basora era originario de África. Dicen África como si África fuera un pueblo, una provincia, pero África es un continente. Pero él era africano. Entonces, no bastó con que pudieran solamente sofocar el alzamiento o la sublevación, sino que también se le integró a la lucha por la independencia. En esa integración tenemos que darle 3 o 4 lecturas. Una, Tomás Bobadilla con esa acción puso fin a esas sublevaciones de afrodescendientes antiesclavistas que se originaron en 1521 en el ingenio del vice Diego Colón y de la vice María Virreyes y María, la mujer de él, María de Toledo, gracias. Entonces, se cierra ese círculo, ese ciclo histórico que tenía como 300 años, 3 siglos. Es Bobadilla que cierra eso. Después de ahí no hay más alzamiento de esa categoría. Hay que ver también en esa situación cómo se vence con la integración de africanos netamente negros, cómo se vence el concepto racista de ese tiempo, porque los que están dirigiendo la cosa, incluyendo a Bobadilla, eran blancos españoles.
eran blancos españoles. Ya Bobadilla había hecho una demostración de limpieza de sangre, donde él demostraba que no tenía ninguna raíz negra. Entonces, con eso hemos vencido el primer alzamiento, lo hemos integrado y con ello hemos constituido lo que se conoció y se conoce en la historia como el batallón africano. Ese batallón africano no lo reivindican hoy en día ni nuestros guardias, porque al ser africano es de negro, pero ese es el embrión de nuestro ejército. Nosotros no teníamos ningún ejército, ese es el embrión del ejército. A partir de ahí, unido con lo que quedaba de los dos regimientos, 31 y 32 que trajo Felipe Alfao, es que se crea y se amplía el posible ejército primario, y están integrados los blanquitos y los negritos ahí. Eso, una vez que regresan desde Monte Grande, tenemos el asunto ahora que hay que hablar con De Groot, que es el general haitiano, que es el gobernador de Santo Domingo. O sea que lo que ha sucedido en Monte Grande y ese apaciguamiento es antes de hablar con los haitianos. Ahora vamos a hablar con los haitianos. Bobadilla es que encabeza la negociación con los haitianos. Y como los haitianos no tienen ejército ni fuerza, optan por la rendición. El 28 de febrero de 1844, los haitianos, encabezados por De Groot, admiten, se rinden y acuerdan que se van. Entonces, ¿quién pone fin a la dominación haitiana? Que nunca nos han dicho. Nunca nos han dicho quién puso fin a la dominación haitiana. Fue Bobadilla. Fue Bobadilla, que en su calidad de presidente de la Junta Central Gubernativa conminó, y con el apoyo de los militares que le fueron dóciles, los conminó a que se marcharan. Y entonces, a partir del 28 de febrero, llegamos entonces que ese febrero era de un año bisiesto. Y el año de 1844 febrero trajo 29 días. Los haitianos se fueron de aquí el 29 de febrero. Quizás eso ha ayudado a los adversarios de Bobadilla a ignorar que cada 4 años es que sucede un año bisiesto. Entonces, en ese año bisiesto hay que celebrar la salida de los haitianos, y al celebrarla tienen que decir quién la causó, quién la negoció, quién la encabezó, que fue Tomás Bobadilla. Entonces, llegamos al 29 de febrero y comenzó la marcha, y los haitianos se fueron. Al irse, la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, el día primero, que al otro día del 29, que no hay 30 ni hay 31, al otro día del 29 se produce el primer decreto de la Junta, y ese primer decreto contiene la abolición de la esclavitud. Bobadilla pasa de ser cualquier antiesclavista, como lo era cualquiera por ahí, a ser abolicionista. No todo el mundo es abolicionista. Son valores que hay que tomarlos muy en cuenta porque son universales. No son de aquí, son del mundo. Entonces, tenemos que el día 1 de marzo del 44 ya hemos decretado un asunto que dice Betilio Alfao Durán, que los libertadores de América, desde los partidos, desde las guerras y desde el poder, no eran antiesclavistas. O sea, nosotros tenemos una posición que debiéramos enorgullecernos a nivel continental y a nivel mundial. El último país de Sudamérica y del continente entero que se abolió la esclavitud fue Brasil en 1888. Le llevamos la milla, señores, pero nosotros no, porque nos han insuflado todos los venenos contra Bobadilla. Nosotros hemos pasado sin enorgullecernos de esas posiciones universales. Eso es el día primero. Es el día 1 de marzo del 44, 1844. Pero el día 2, la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, contrata y fleta, ya la palabra, fleta, la goleta Leonor, que era propiedad de un judío,
de apellido Cohen. A esa goleta Leonor hay que ponerla a viajar de aquí a Curazao, a buscar a Duarte, a Pina y a Pérez. Pero ahora, esa goleta que originalmente estaba caboteando en las orillas de la isla, cabotear en términos marineros es hacer un concho entre el agua, está conchando y con carguitas. Entonces, la Junta tiene una deferencia insuperable, increíble, con aquellos tres que están por allí, encabezados por Juan Pablo Duarte. La Junta le dice al dueño de la goleta: tú tienes tu capitán que está todos los días en este negocio, pero nosotros no lo queremos, nosotros tenemos nuestro capitán. Y decide por Juan Alejandro Acosta. Ustedes tienen una tripulación ahí que sube y baja la carga, qué sé yo cuándo. Nosotros no queremos tu tripulación, nosotros tenemos la tripulación de nosotros. Y entre la tripulación va el sobrino de Juan Pablo Duarte, que es hijo de Vicente Celestino Duarte y es de apellido Duarte Villeta, Enrique Duarte Villeta, para que cuando lo vean por allá no se asusten. Pero también esa información que hay que mandarle a Duarte y a los otros que acompañan a Duarte, esa información la lleva ni el capitán de la goleta, el capitán nuevo que es Juan Alejandro Acosta, ni la llevan la tripulación en la que va el sobrino de Duarte, la lleva Ravelo. Y esa información dice, le comunica a los tres que ya tenemos república, que ya fue fundada. Hagan cuenta con eso. ¿Quién fundó la república? Y se lo comunica a terceros. Entonces, en ese asunto, esa goleta que caboteaba aquí con una banderita haitiana, porque todos y la isla entera era Haití, ahora esa goleta no puede salir con eso por ahí. Esa goleta lleva otra bandera. Entonces la bandera nueva que surge con la independencia o con la separación, esa primera vez que esa bandera cruza o surca los mares y llega a Curazao. De allá para acá traen a los tres que fueron a buscar. Lo podemos pensar que también la Junta le dio 1000 machetes efectivos a los que van para allá. No se explica mucho si para entregárselo a los que están allá o si para hacer qué. Pero como la cuestión fue tan violenta, el ida y vuelta, los ida y retorno, estamos todavía buscando a ver qué hicieron con los 1000 pesos eso. No sabemos ni cómo acusar a nadie tampoco, pero los 1000 pesos no hemos encontrado en qué se gastaron o no se gastaron, o si los reintegraron. En el asunto de que lo que se tarda en regresar, va ocurriendo algunos eventos aquí dentro, como por ejemplo el día 8 de marzo de 1844, la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, hace la primera solicitud a Francia de que le ayuden, de que le resuelvan. ¿Y a cambio de qué? Porque no era gratis, es una propuesta de protección. El proteccionismo afloró ahí el día 8. Todos los integrantes de la Junta se lo firman. Ese documento está firmado por todos, incluyendo Sánchez. Y una vez que se ha hecho eso, se hace el día siguiente, el día 9 de marzo, se hace la carta de tramitación de esa solicitud. También la carta de tramitación la firma Sánchez, como todos los otros. Y no solamente se firma, también hay que acompañar a Bobadilla a llevársela al cónsul de Francia en Santo Domingo, que era Saint-Denis. O sea, Sánchez está participando igual y más que Bobadilla en asuntos de afrancesamiento y de contemplar que eso no es más que la versión dominicana, ahora de este lado con la República existente, de lo que fue el plan Levasseur que se firmó de aquel lado y se lo entregaron a Levasseur, esta vez se lo estamos entregando a Saint-Denis. En eso también transcurre, antes de que lleguen los que fueron a buscar a Curazao, también transcurre que el día 11 de marzo se da el primer choque, que fue un combate
no batalla, un combate en la fuente del Rodeo de Neiva, muy cerca de Galván. Entonces, en ese choque, los muchachos, los hombres dominicanos, lograron vencer a la avanzada haitiana que la encabezaba Sufrán. Hay Sufrán. Y en eso también sucede que Sufrán se repone de eso, encuentra apoyo y vuelve contra los de nosotros, y él vence a la fuerza de nosotros en Las Marías. Todavía estamos a 13 de marzo. Entonces, el 14 de marzo por la noche retorna a la goleta Leonor con los 3 que fueron a buscar y la tripulación que fue de aquí. Al regresar por la noche del 14, parece que era tarde, para esa gente tarde era a las 8 de la noche. Estaba oscuro, no hay energía eléctrica, no hay de nada de eso. Y se le dice que no se desmonten, que no se desembarquen esa noche, porque al otro día le vamos a hacer un acto de recibimiento. Para ese tiempo, con la poca gente que había, apoteósico. Entonces, el 15 de marzo es que ellos se desmontan. Y esos 3 que andaban con papeles haitianos, porque se habían ido en agosto de 1843 con papeles haitianos, todo el mundo era haitiano en ese momento, ya esos papeles no les sirven en este sitio, que ya es una república nueva. Aquí hay una nacionalidad nueva, aquí no somos haitianos ya. Entonces, es el día 15 de marzo que Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina reciben la nacionalidad dominicana. Anoten, para que pregunten luego, a esa gente la nacionalidad le surge el año 44. Estamos analizando el gobierno de Tomás Bobadilla. En ese caso, es para que estén claros de que no antes esos marchantes no eran de nacionalidad dominicana. Podría haber una confusión con el gentilicio dominicano. Podía ser dominicano, pero no era la nacionalidad. La nacionalidad era haitiana. De ellos y de todos los que también nos independizaron. Entonces, pero la separación que estamos haciendo es cuando se produce el asunto de que el Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina adquieren la nacionalidad. La nacionalidad ha surgido bajo el mando de Tomás Bobadilla. Eso no es un asunto sencillo, señores. Tienen que darse cuenta que eso es un asunto de trascendencia universal. Es una nacionalidad nueva en el continente y nueva en el mundo. Entonces, eso es parte de la grandeza de Tomás Bobadilla. Váyanse dando cuenta que las cosas no han sido como nos las han pintado nuestros historiadores profesionales. En el caso siguiente, es que ya estando aquí, es Bobadilla que nombra a Juan Pablo Duarte jefe del distrito, jefe de Santo Domingo, el jefe militar, y también lo ha hecho general de brigada. Señores, hemos dicho primero, ¿dónde está el embrión del ejército dominicano? En los negritos de Montegrande, en el batallón africano, y la suma de lo que podía quedar de los regimientos que comandaba Alfaro. Pero hemos puesto a Duarte general de brigada. Si ponemos a Duarte general de brigada, es porque hay ejército. Entonces tenemos que llegar a la conclusión, ¿quién creó el ejército? Fue Tomás Bobadilla que creó el ejército, señores. Hay que estar claros de eso. No se ha dicho. Y quieren decirnos a veces que subalternos hicieron cosas. Señores, en ningún régimen los subalternos hacen nada, sino nada más cumplen órdenes. Entonces tenemos al ejército y tenemos un general. Pero también Bobadilla hizo general a Sánchez y a Mella y a Santana. Bobadilla hizo general a todos. Los primeros generales de este país lo hizo Bobadilla. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y tenerlo muy presente. Para entonces pasar a que viene la fuerza haitiana por el lado de Neiva y ya pasaron de Las Marías y pasaron ahora de la Fuente Rodeo
porque ahora vencieron a todo el mundo y siguen caminando. Al llegar al río Yaque del Sur, por el camino que conduce a Barranca, que por ahí es el camino de antes, a orilla del río, en vez de haber bambúes, había caña brava, a orilla del río. Y la caña brava de noche con la brisa se roza y hace bulla. La Guardia Haitiana plantearon pararse ahí a orilla del río para seguir la marcha mañana. Pero unos tipos muy jovencitos del ejército haitiano se metieron al río a bañarse y comenzaron a relajar con eso y a jugar con eso. Se creyeron que había fuerzas dominicanas ahí y entre ellos mismos sucedió lo que hoy en día se llama fuego amigo. Ellos mataron al primer soldado haitiano ahí, un joven que está enterrado en Barranca, y tengo el nombre de él también. Entonces, ya después que se normalizó eso, pasaron la noche entera sobre las armas, ya no están ni que en el TC tranquilo ahí, ¿no? Están todos sobre las armas porque creen que lo van a agredir. No pasó así. Cruzaron el río y a poco de caminar el río, llegaron a un punto que hoy ya no está. Yo le he caminado todo y no encontré el punto. Se llamaba Las Icoteas. A Las Icoteas llegó el coronel Manuel Mora desde Santo Domingo, enviado en barco. Tenemos un caso de que la goleta Leonor fue a Curazao y llevó bandera de aquí, la mandó el gobierno, la mandó Bobadilla. Pero ahora tenemos militares mandados de la capital para Las Icoteas y también son goletas con bandera nueva y lo mandó el gobierno. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? El gobierno de Bobadilla es quien dirige la guerra defensiva contra los invasores haitianos. Eso no se ha dicho nunca. Entonces, al mismo tiempo que ya dije lo de la goleta que va a buscar Duarte, y estoy diciendo esto que trae a Mora, señores, también el creador de la Marina es Tomás Bobadilla. No es como nos han dicho que eso fue de que Cambiazo. Cambiazo es un subalterno. ¿Y quién le da rango a Cambiazo? Es Bobadilla que le da rango a Cambiazo también. El subalterno no ha creado nada nunca en ningún lado. Entonces, estamos ante una situación de aclaración de cómo enfrentamos a los haitianos que lo suponemos que tienen las armas que le quedaron de cuando lo invadió Leclerc, con las armas francesas modernas, y nosotros quizás con una escopeta de ataque para un solo tiro, y quizás los machetes, quizás un palo, pero estamos haciendo el ejército y estamos haciendo la marina. Entonces, en ese caso, estamos ya en Las Icoteas, y claro, hay una disposición desde la capital de que todos esos enfrentamientos que no son batallas, son formitas de entretener al invasor y dar tiempo a que nosotros nos agrupemos y nos reagrupemos y podamos enfrentar la invasión. ¿Dónde se va a dar la batalla? Se va a dar en Asua. Pero también le puedo garantizar que Pedro Santana y todo lo que él trajo nunca pensaron que iban para Asua. Ellos venían para la capital y en alguna medida a lucirse en la capital. Aquí estamos nosotros. Pero ¿quién manda a Pedro Santana para Asua? Lo manda el gobierno, lo manda Bobadilla. Y le puedo decir que para el 17 y 18 y 19 de marzo ya Duarte está aquí. Piensen, ¿por qué no va para Asua? ¿Por qué no lo mandan? Entonces, se queda por ahí eso nomás para que lo apunten y lo tengan para preguntarlo después. Sucede el enfrentamiento de Pedro Santana y su gente contra los haitianos en Asua. Victoria para las fuerzas dominicanas. Y para los que no entienden y le quieren echar mucho lobo a Pedro Santana se retiró después de haber vencido y dejó tropitas para entretener al haitiano si sigue avanzando. Pero se retira a Palmar de Ocoa. Como el nombre lo dice, Palmar de Ocoa son muchas palmas, donde tú puedes echar el pleito de tú a tú, a los cuchillos, a los machetes, de ahí cerquita, que no es un campo abierto. Sin embargo, hemos encontrado una información que la da el haitiano que participó de toda esa invasión. Y dice bien claro que la llanura de Asua no ofrece protección ni para ellos ni para otros. O sea que de una manera o de otra admite que estuvo bien la retirada. Pero también hemos encontrado a Moyapón. Moyapón explica eso exactamente así también.
de que se justifica, porque el plan no es llegar a Asua, el plan no es vencer en Asua, el plan es llegar a la capital, y el que domina la capital domina el asunto este. Entonces, se entretiene eso ahí, y en eso sucede un encuentrico también así mismo en el Memiso. El Memiso es la ruta vieja que va de Asua a Ocoa por dentro, entre los montes, que no es la carretera que ustedes ven hoy. Y también se la ganamos. Y te siguen viendo más cuestiones. Entonces, en definitiva, llegamos al 15 de abril, donde ocurre un combate marítimo. No le pongan batalla, es un combate marítimo de las 2 o 3 goletas que tenemos, o 2 o 3 embarcaciones. Si hay marineros aquí que me corrijan. Embarcaciones. Y lo que había ahí de los haitianos que usaban el puerto de Tortuguero para traerle víveres, refuerzos, avituallamiento a la tropa del presidente que estaba ahí en Asua, porque después que Santana abandonó, él ocupó Asua, y después le llegaron las fuerzas que venían por San Juan, y que fue lo estratégico de haberse retirado. No podían enfrentarse a los novatos contra sus veteranos. Entonces, en ese caso, hay victoria para la marina de nosotros contra la marina haitiana. Todo esto ha sucedido bajo el mando de Tomás Bobadilla, y podemos establecer con total claridad una que ya dije: dirigió la guerra defensiva contra los haitianos. Esa es una, dirigió la guerra, pero las ganó todas. El haitiano no se quedó, las ganó todas. Entonces, ¿cómo una figura de esa estirpe, de ese nivel, de esa realidad, la mantenemos opacada o la mantenemos en el olvido? Y sin embargo, estamos premiando el no hacer. Estamos premiando el no hacer. Podemos agregarle a todo esto que transcurren 50 años entre los generales que hizo Tomás Bobadilla y la designación que hace Lili en 1894. Han transcurrido 50 años que la República vivió sin padre o sin padres de la patria. Entonces, todo lo que pasó, y pudo haberle pasado a Juan Pablo Duarte, no fue al padre de la patria, le pasó a un señor, pero no al padre de la patria. Va a ser padre de la patria después de 1894, muy después de su muerte, que había ocurrido en 1876. Para nosotros, le hemos dado una vuelta al asunto de Tomás Bobadilla, y podríamos darnos cuenta de que hay datos que por la formita de decir aquí no los hemos resaltado, pero hay un asunto muy claro de que la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, le declara la guerra por tierra y por mar a los haitianos, como se hacía en Europa. Es un asunto de pura civilización, y también así le maneja a los prisioneros, como se manejan los prisioneros de guerra, y así reclama que se nos trate a nosotros, porque también teníamos algunos prisioneros, ellos tenían algunos prisioneros de nosotros. En esa medida, nosotros hemos dado unas informaciones de los primeros 2 meses de la República, desde su fundación, desde su proclamación, desde sus combates, desde todas las formas para mantener, primero, la soberanía, segundo, la integridad territorial. Con esas dos, y quizá otra más, también mantener la nacionalidad dominicana. Muchas gracias. Van a haber preguntas.